Bienvenidos una vez más al canal de Conciencia Universal. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido en la cuenta de Instagram. Hoy vamos a hablar del origen extraterrestre o posible intervención alienígena en la historia de la humanidad. Entre lo que actualmente es Irak, entre el río Tigris y Éufrates, había un asentamiento. Existe lo que para los arqueólogos e historiadores es la cuna de la civilización humana. Hace 3.000 o 4.500 años, según los estudios, estuvo ahí la primera gran civilización, la civilización sumeria. Fue una de las primeras civilizaciones que tuvo realmente establecidos planes sociales como los que vemos ahora, sociedades como las que vemos ahora. Tenían sistemas de riego, tenían cloacas, tenían ventilación en sus construcciones. Vemos una gran arquitectura que además va de la mano con las estrellas, con las cosas que se veían en esa época en el cielo. Crearon lo que fue el dinero, crearon la compra y venta, el valor de las cosas, más allá de un trueque, que era lo que se venía haciendo antes. Crearon la primera escritura cuneiforme que se conoce hasta la época. Escribían esto en tablillas de arcilla, contando sus historias, contando lo que para ellos fue su origen, cómo llegaron a establecerse ahí, por qué llegaron a establecerse ahí. En el siglo XIX se encontraron más de 22.000 de estas tablillas de arcilla en una exploración en la ciudad de Nínive, en Irak. Es curioso todo esto porque muchas de las historias que nos cuentan estas tablillas también son historias muy parecidas a las historias de la Biblia. Tienen paralelismos con la historia de Moisés, con la historia de Noé y el arca de Noé. Tienen paralelismos con la historia de Adán y Eva, tienen paralelismos con la historia de Caín y Abel. En fin, tienen muchas cosas que son muy parecidas al resto de las religiones, al resto de las historias que nos han contado y que basan su religión o lo que los rodea en una historia que tal vez no sea como nos las contaron y tal vez sí tenga un origen mucho más antiguo. Según estas tablillas, los dioses de los sumerios, o los que realmente originaron esa civilización, eran llamados los Ankh-Unak-Ki, que eran los venidos del cielo. Según las tablillas, ellos venían de un planeta llamado Nibiru, que orbitaba el Sol mucho más tardíamente que los demás planetas. Según las historias que nos cuentan las tablillas, los dioses habrían llegado a la Tierra en busca de minerales, en busca de crear un ser que trabajara para ellos. Necesitaban retirar minerales de la Tierra para llevarlos a su planeta. No lo dice exactamente con estas palabras, pero las tablillas, a través de las traducciones que le han hecho los arqueólogos y los historiadores, señalan cómo sus dioses querían extraer oro para proteger su planeta. Decían que extraían el mineral para crear una capa protectora. Ahora, podemos suponer que un planeta, por ejemplo, como la Tierra, que está pasando por un proceso de contaminación muy grande, podría perder su capa de ozono, y para protegerse de los rayos ultravioletas de su estrella, como el Sol en este caso, tendrían que crear otro artefacto, otro artilugio de tamaño gigantesco, obviamente, para poder protegerse de estos rayos. Esa es la teoría de la que nos hablan las tablillas en este caso. Realmente es extraño. Los textos Anunnaki o textos sumerios nos hablan de cómo estos dioses llegaron y comenzaron a experimentar con la especie que encontraron. Empezaron a crear seres de mezclas de hombres
con animales, de mujeres con animales, de hecho se refieren al dios Oans, que era un dios mitad pez, mitad hombre, o un hombre con escamas, que lo podemos ver, hay muchos retratos de él. También nos podemos dar cuenta, y si nos vamos a la ciencia, de cómo el Homo erectus pasó al Homo sapiens hace 200.000 años de una manera brusca, de un salto, siendo que la teoría de la evolución nos dice que esto debería pasar durante millones de años. Del Homo erectus al Homo sapiens hay una gran diferencia tanto en la masa encefálica como en el tamaño de la cabeza, como en muchas cosas que se construyen durante los millones de años, y esto pasó de un momento a otro. Si nos vamos un poco más a la actualidad, hace 35.000 años, que para la historia del mundo es nada, hace 35.000 años pasamos del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens. Hubieron dos cambios en 170.000 años. Dos cambios que llevan millones de años. Uno solo lleva millones y ocurrieron dos. Esto es lo que nos dice la ciencia, lo que llaman el eslabón perdido. De cierta forma, los textos sumerios lo explican o simplifican de una manera que tal vez ahora lo estamos entendiendo con la tecnología que tenemos. Cuando estos textos fueron encontrados, seguramente los arqueólogos decían, bueno, esto no tiene ningún sentido porque no podemos crear, no se puede crear un hombre de la nada, una mujer de la nada. No se puede crear, no existe la hibridación, no existía nada de eso. Sin embargo, ahora la tecnología nos hace ver que eso existe, que se puede. Entonces, la tablilla sumeria habla de que tecnologías muy avanzadas vinieron y comenzaron a hibridar al ser humano que encontraron, generando una especie que pudiera trabajar para ellos, pudiera entender, tener comprensión, etc. Las tablillas hablan de cómo fue creado el primer ser, Lulu, que traduce el mezclado. La mujer se llamaba Lu, que traduce la esclava. El Lulu era el mezclado del esclavo. Es curioso que nos hable de esto, porque también en las tablillas sumerias dice que Lulu y Lu vivían en el jardín del Edén. Entonces es bastante curioso los paralelismos que tienen con la Biblia. Las tablillas hablan de algo que para esa época era imposible saber. Hablan de la rotación de los planetas, hablan de cuántos planetas había en el sistema solar, hablan incluso del color de Plutón o de Neptuno, que para aquella época, o sin ir muy lejos, para hace 100 o 200 años era inimaginable pensar en los colores de los demás planetas, y ellos ya lo sabían. La ciencia ahora corroboró que las tablillas tienen razón. Entonces, ¿cómo podían estas personas tener ese conocimiento tan extremo, dadas las condiciones en las que pensamos que vivían en esa época, que pensamos que vivían de una forma arcaica y primitiva? ¿Cómo ellos podían llegar a saber esto? Hay un dato curioso, y es que la ciencia ahora nos dice que el primer ser humano, o la primera hembra que dio origen al ser humano, nace en África. Hablo del ser humano como Homo sapiens sapiens, el ser que somos ahora. Se dice que la primera nació en África, una hembra. Es curioso que nos hablen de esto cuando la compañía minera Anglo American Corporation, es una empresa minera que está en África, hizo estudios topográficos, y basado en sus estudios pueden llegar a la conclusión de que en África hubieron extracción de minerales o explotación mineral hace 80.000 o 100.000 años. Esto lo dice una empresa. Entonces es bastante extraño. Si empezamos a atar una cosa con otra, creo que no es muy difícil llegar a una conclusión. Las tablillas hablan de cómo el humano que ellos crearon, cómo el humano que hibridaron fue creado a través de tubos de vidrio. Un tubo de vidrio, si le preguntan a un doctor, un tubo de vidrio es un tubo de ensayo que utilizan los científicos para hacer mezclas, para hacer sus estudios, etc.
Los dioses que llegaron se llamaban Enki y Enlil. Enki, el científico, el señor del conocimiento, y Enlil, el señor de la guerra. Uno quería dar conocimiento, otro quería ofrecer dominio, ser el dominante, el que mandara. Esto también pasa en la Biblia, son dos hermanos, Caín y Abel. Un hermano traiciona al otro. Son historias que trascienden mucho tiempo atrás la Biblia, mucho tiempo atrás otras religiones que también tienen paralelismos con esto. ¿Cómo puede ser que los sumerios hace más de 3000 años nos hablaban de esto y la Biblia tiene 2000 años, 2000 y algo aparentemente? Entonces, ¿cómo podemos realmente no vincular una cosa con la otra? Sería querer ignorarlo. Lo que pasa es que las personas, o los científicos, o los arqueólogos, o historiadores dicen: no puedo revelar esto, no puedo decir esto porque me enseñaron esto otro toda la vida, y los conocimientos y la ciencia y todos los basamientos y su bases y fundamentos se basan en esto. Entonces no puedo ofrecerles esto por más sentido que tenga, y por eso nos han mantenido en la ignorancia y en la desinformación. En las tablillas, y retomando lo de los tubos de ensayo, nos dicen que Lulu fue creado a través del Tiit, que es lo que vive, la vida. Traduce vida o lo que vive. Lo que vive son las células. Y si crearon a Lulu a través de un tubo de vidrio con Tiit, que es lo que da vida, yo puedo llegar a la conclusión de que tal vez crearon a Lulu a través de un cilindro de vidrio con células de otra especie, con células de algo más. Puede parecer muy loco todo esto, y cualquiera que esté viendo este video puede decir: no, este tipo está totalmente loco. Bueno, las traducciones fueron hechas hace mucho tiempo. La gente no las podía atar o unir en ese tiempo con otras teorías religiosas, pero ahora se puede. La información está ahí y realmente es querer ignorarlo. No estoy diciendo que vengamos de Anunnakis o de reptilianos, pero ciertamente también me da a entender que la Biblia tiene otro origen, que la cosa no es como nos las contaron, y que realmente habría que prestar atención a esto, porque es muy extraño. Hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Acá les voy a dejar los nombres con las redes sociales donde nos pueden encontrar. Recuerda darle manito arriba y suscribirte al canal para ver futuros videos. Les deseo muchas bendiciones a todos y gracias por llegar hasta aquí.